Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca de la Facultad de Medicina. En la cátedra de cirugía con la doctora Jenny Pacheco, hoy vamos a exponer sobre la anatomía del aparato digestivo. Integrantes: Neri San Clemente, Fabricio Sánchez, Kevin Tapia, Chelsea Torres, Pamela Ureña. Esófago. Características. El esófago es un tubo muscular que se dirige de la faringe al estómago, conduciendo el bolo alimenticio. Este se extiende del borde inferior del músculo cricofaringio al cardias. Situación: órgano del sistema digestivo que consiste en un ducto músculo membranoso que se localiza en el cuello, mediastinos superior y posterior del tórax y parte del abdomen. Se halla extendido desde la faringe hasta el estómago. Límites: superior e inferior. Superior: borde inferior del cartílago cricoides continuado a la faringe a nivel de C6. Inferior: termina en el cardias del estómago, a nivel de la cara izquierda de T11. Dimensiones: en el adulto tiene una longitud de 25 a 40 centímetros, un diámetro de 1.2 a 3 centímetros y un espesor de 1 a 1.5 centímetros. Aplicaciones o dilataciones: cricoaórtica, broncodiafragmática, subdiafragmática. Estrechamientos: superior, medio e inferior. Superior: cricoideo, medio, aortobronquial, inferior, diafragmático. Capas del esófago: mucosa, muscularis mucosae, submucosa, muscular, adventicia no serosa. Relaciones: se encuentra envuelto por una vaina celulosa, periesofágica, a continuación de la capa perifaringia, de la cual contrae sus relaciones. Porción cervical: anterior. Tráquea, cara posterior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Arteria tiroidea inferior. Posterior: está separada de la columna vertebral por músculos prevertebrales, hoja prevertebral de la fascia cervical, cara anterior de los cuerpos vertebrales. Lateralmente: a la derecha la tráquea los aísla de los elementos y órganos vecinos. A la izquierda, arteria carótida común izquierda, tiroidea inferior. Venas yugular interna, venas tiroideas inferior y media. Tronco simpático cervical. Nervio laringio recurrente izquierdo. Porciones del esófago: 1. Esófago cervical. 2. Esófago torácico. 3. Esófago abdominal. Esófago cervical. Características especiales: es una capa muscular delgada. Se introduce por debajo de la faringe. Desciende entre la tráquea y la columna vertebral y por delante la horquilla esternal. Está conformada por el esfínter esofágico superior. Esófago torácico: comienza en el orificio superior del tórax y termina a nivel del hiato del diafragma. Colinda: por delante tráquea, por detrás columna vertebral. Lateral derecha pleura, pulmón derecho, el callado de las venas ácigos. Lateral izquierda: pleura y vértice superior del pulmón izquierdo, la vena subclavia superior izquierda y el callado de la aorta. Esófago abdominal: se extiende desde el hiato esofágico hasta la unión esófago-gástrica. Se encuentra por delante la columna y alcanza el estómago. Está ubicado en la parte superior izquierda del epiplón menor y la cara anterior por el peritoneo. Por delante con la cara posterior del lóbulo izquierdo del hígado, esfínter esofágico inferior. Irrigación arterial: tercio superior, arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia izquierda y arteria bronquial derecha. Esófago torácico: superior e inferior. Superior: ramas de las arterias bronquiales. Inferior: ramas esofágicas de la aorta descendente. Porción abdominal:
ramas de la arteria coronaria y de la arteria frénica. Irrigación venosa, región cervical. Región cervical, venas esofágicas que retornan a la vena tiroidea inferior. Región torácica, la sangre retorna por venas bronquiales, ácigos, hemiácigos. Región abdominal, drena en la vena coronaria y en venas gástricas cortas. Vasos linfáticos, nace de una red mucosa y muscular. Desemboca superior, medio e inferior. Estómago. Características. El estómago es una dilatación del tubo digestivo que se encuentra situada entre el esófago y el duodeno, con una capacidad aproximada de 1 a 1.5 litros. Tiene la forma de J, se puede distinguir una porción vertical y otra horizontal. Su configuración externa. Consta de dos caras, una anterior y una posterior, dos porciones, vertical y horizontal, dos orificios extremos, proximal o cardias y distal o píloro, dos bordes o curvaturas, derecha o menor e izquierda, dos prominencias o tuberosidades, proximal o mayor. Las caras y bordes. El estómago presenta en su conjunto dos caras, una anterior y otra posterior, más o menos convexas según el grado de represión del órgano. Estas caras están separadas una de otra por los bordes o curvaturas del estómago. Se distinguen un borde derecho cóncavo o curvatura menor y un borde izquierdo convexo o curvatura mayor. Las curvaturas del estómago no son regulares, se componen de varios segmentos unidos por ángulos más o menos abiertos y redondeados. La curvatura menor es cóncava y se orienta hacia la derecha y superiormente. Se compone de dos segmentos, uno descendente, otro casi horizontal, que corresponden a los segmentos homónimos del estómago. La curvatura mayor es convexa y comprende un segmento superior orientado superiormente y que forma parte del fundus gástrico, un segmento medio descendente y un segmento inferior oblicuo superiormente a la derecha y posteriormente, que corresponde a la porción pilórica. Orificios. El estómago se comunica superiormente con el esófago por medio del orificio del cardias e inferiormente con el duodeno por medio del orificio pilórico. El cardias está situado entre el extremo superior de la curvatura menor y el fundus gástrico. Este orificio es ovalado, su eje mayor se encuentra alargado de superior a inferior y de izquierda a derecha. Está orientado hacia la derecha superior y un poco anteriormente. El píloro es circular y está situado en el extremo derecho de la porción pilórica del estómago. Está orientado hacia la derecha, posterior y superiormente y se corresponde externamente con el surco duodeno-pilórico. El antro pilórico. El píloro se halla precedido por el antro pilórico. El antro pilórico se caracteriza por su constitución muscular y por su mucosa. Las fibras musculares circulares del estómago presentan a esta altura dos fascículos que, adosados a nivel de la curvatura menor, se separan de 4 a 6 centímetros a la altura de la curvatura mayor. El color rojo del estómago contrasta con el sujeto vivo con la coloración rosado pálida del esófago. El orificio del cardias presenta un repliegue, la válvula cardioesofágica, que corresponde en la superficie interna del orificio, el ángulo agudo formado por el esófago con el fundus gástrico. La superficie interna del cardias está plegada y sus pliegues irradian desde el cardias hacia el estómago. Estos pliegues desaparecen por distensión. El píloro se halla precedido por el antro pilórico. El antro pilórico se caracteriza por su constitución muscular y por su mucosa. Está provisto de una válvula anular, la válvula pilórica. En el lado del duodeno, la válvula es plana y perpendicular a la pared duodenal. En el lado del estómago, la superficie de la válvula se inclina oblicuamente hacia la pared gástrica y tiene una continuidad inapreciable con ella. Su constitución. La capa serosa o capa peritoneal, que comprende dos hojas que se adhieren a las caras anterior y posterior del estómago. Estas hojas tienen continuidad a lo largo de las curvaturas con las de los omentos. La capa muscular está constituida por 3 planos de fibras, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo.
La capa submucosa es una capa de tejido celular laxo. Sus vasos y nervios. Arterias. Las arterias del estómago proceden de las 3 ramas del tronco celíaco. La arteria gástrica izquierda se divide en 2 ramas terminales que descienden a lo largo de la curvatura menor y se anastomosan con las ramas de la arteria gástrica. La rama de la arteria hepática común. La arteria hepática común suministra también al estómago por medio de la arteria gastroduodenal, la arteria gastromental derecha que se anastomosa a lo largo de la curvatura mayor con la arteria gastromental izquierda, que es rama de la arteria esplénica. La arteria esplénica provee al estómago de las denominadas arterias gástricas cortas. Sus vasos linfáticos, nódulos linfáticos gástricos izquierdos, nódulos linfáticos esplénicos y nódulos linfáticos hepáticos. Intestino delgado. Características. El intestino delgado es la parte del aparato digestivo que se extiende desde el esfínter pilórico hasta la válvula ileocecal. Su diámetro oscila entre los 3.5 centímetros y los 5, mientras que su longitud mide entre 3 y 7 metros dependiendo de numerosas variables como la talla del individuo. Capas del intestino delgado: serosa, muscular, celulosa y mucosa. La serosa se trata de la capa más externa conformada por el peritoneo, recubre la pared de la superficie intestinal. Muscular está formada por una capa circular interna de músculo liso y otra longitudinal externa. Celulosa o submucosa está compuesta por tejido conectivo y vasos sanguíneos y linfáticos. También ahí se alojan las glándulas de Brunner. Mucosa está en contacto con los componentes alimenticios y la conforman los pliegues circulares o válvulas de Keckring, las vellosidades intestinales y las glándulas o criptas del Lieberkühn. Partes del intestino delgado. El duodeno es la porción más corta y ancha del intestino delgado. También es una sección fija a diferencia del yeyuno y el ilio, que son partes libres. El duodeno rodea el páncreas y tiene una posición retroperitoneal. Se encuentra dividido en 4 secciones. La superior comprende desde el píloro hasta el cuello de la vesícula biliar. Mide alrededor de 5 centímetros y se desplaza junto con el estómago. Descendente bordea la zona derecha de la cabeza del páncreas. Ahí desembocan 2 conductos, el pancreático y el colédoco. Miden cerca de 7.5 centímetros. Horizontal va hacia la izquierda y pasa por delante de la aorta, la vena cava superior y la arteria mesentérica inferior. Mide 10 centímetros aproximadamente. Ascendente pasa por el borde izquierdo de la columna vertebral y abarca desde la segunda a la cuarta vértebra lumbar. Mide 2.5 centímetros. El yeyuno, el duodeno se une al yeyuno a través del ligamento de Treitz y presenta una longitud de 2.5 centímetros aproximadamente. En este tramo el jugo intestinal degrada las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Ubicado entre el duodeno y el ilion, se caracteriza por presentar un color rojo intenso. El yeyuno tiene mayor diámetro que el ilion. El yeyuno dispone de una membrana mucosa con vellosidades intestinales cuya función es la de absorber los nutrientes y transferirlos al torrente sanguíneo. Contiene vellosidades cuya principal función es de absorber vitamina B12 y sales biliares. El ilion es la porción final del intestino delgado, tiene una longitud de entre 2 y 4 centímetros aproximadamente. El límite entre el ilion y el yeyuno es poco apreciable, por eso en muchas ocasiones se habla de yeyuno-ilion como una sola sección. Esta porción termina en la válvula ileocecal, la cual conecta con el ciego. El ilion tiene como función la absorción de alimentos digeridos, nutrientes del quimo, acción realizada con ayuda de las vellosidades que se encuentran en la pared interior. Se llama ilion terminal a la última parte de la anatomía del intestino delgado, en la cual se encarga de absorber las sales biliares producidas por el hígado. Irrigación. La irrigación proviene de la arteria mesentérica superior, rama de la aorta que camina dentro del mesenterio y de las que nacen más arterias descritas a continuación. Las arterias pancreático-duodenales emiten ramas yeyunales y ramas iliales. Estas ramas yeyunales e iliales tienen la particularidad de formar arcadas arteriales que anastomosan unas con otras. Arteria ileocólica, que termina dando 4 ramas: cólica ascendente, que sube por el colon ascendente, cecal anterior, cecal posterior y la arteria apendicular por el apéndice. Arteria cólica derecha y finalmente para la parte proximal del colon transverso, la arteria cólica media, que se anastomosa con la anterior. Por lo tanto, la arteria mesentérica superior irriga todo el yeyuno, el ilion y la mitad derecha del intestino grueso, incluyendo el apéndice. Drenaje venoso.
El drenaje venoso es bastante similar al arterial, corriendo a cargo de la vena mesentérica superior, la principal constituyente de la vena porta, junto con la vena mesentérica inferior y la vena esplénica. El intestino grueso es la porción del sistema digestivo con mayor responsabilidad en la absorción de agua de los residuos alimenticios no digeribles. La válvula ileocecal del ilion, que se encuentra en el intestino delgado, pasa el material al intestino grueso por el ciego. El material pasa a través de las porciones ascendentes, descendentes y transversas y sigmoide del colon y finalmente al recto. Desde esto, los desechos se expulsan del organismo. La anatomía del intestino grueso. Topográficamente, el intestino grueso comienza en el ciego, en la papila ileal, que es el apéndice primitivo. El ciego es intraperitoneal, así como el apéndice vermiforme. El colon ascendente se adosa a la pared posterior y se hace secundariamente retroperitoneal. En la base del hígado, el colon cambia de dirección en el ángulo hepático y pasa a ser colon transverso. De longitud variable, este se une a la pared abdominal posterior por el mesocolon transverso. Vuelve a cambiar de dirección en el ángulo esplénico y pasa a ser colon descendente. Es la penúltima porción del tubo digestivo. Está formado por el tubo muscular, la válvula ileocecal, y a su vez formada por el ciego, el colon, el recto y el canal anal. El colon tiene longitud de 150 centímetros y su extensión va desde el ilion terminal al recto. Carece de vellosidades mucosas y su diámetro es de 4 centímetros. Está formado por la muscular externa, que esta forma 3 tenias. Las porciones están formadas por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide y la ampolla rectal. Su configuración: de afuera hacia adentro está conformado por la capa serosa muscular, la submucosa, la mucosa. La capa muscular está compuesta de fibras circulares externas e internas. Los apéndices epiploicos son pequeñas bolsas de peritoneo visceral rellenas de grasas unidas a la tenia cólica que se extienden a todo lo largo del colon. Estas pueden sufrir un infarto o torsión, también pueden ocultar un divertículo y estas se ligan sin tracción. El ciego es la primera porción del intestino grueso que está ubicado en el colon. Y en su continuación al colon ascendente pasa de intra a retroperitoneal. Está formado por la válvula ileocecal, lo cual es el sitio donde el ilion termina en el ciego. Su función es posiblemente retrasar el progreso del contenido intestinal hacia el intestino grueso. El apéndice vermiforme está formado por un divertículo u órgano vestigial que aparece en el sector del ciego. Su longitud es variable de 2 a 15 centímetros, como promedio 9 centímetros. También está formado por la porción ventromedial al ciego. El colon ascendente es fijo y cubierto por peritoneo. Es movible en el 37%. Está formado por el velo de Jackson, lo cual esta es una fina membrana vascular y tejido conjuntivo que cubre la superficie anterior del colon ascendente desde el ciego hasta la flexura derecha. Está formada también por la gotera paracólica derecha y se extiende desde el ciego hasta la flexura cólica derecha. Está formado por la impresión cólica en la cara inferior del hígado, la formación y por el ligamento hepatocólico. El colon transverso es la flexura cólica derecha y está formado por un ángulo hepático que se encuentra en la superficie inferior del lóbulo hepático derecho. El ángulo esplénico se encuentra en la superficie posterior externa del vaso y también está formado por el ligamento frenocólico izquierdo. Su borde de inserción pasa a lo largo de la cabeza y cuerpo del páncreas. Su función con el aumento mayor determina sus relaciones anatómicas, como el hígado, el estómago, la porción ascendente del duodeno, el páncreas, las bolsas aumentales y el vaso. El colon descendente se encuentra a nivel del hipocondrio, flanco y fosa lumbar izquierda, junto al borde lateral del riñón izquierdo. Este es fijo y se encuentra en la cresta ilíaca y se continúa con el colon sigmoides. También está formado por la gotera paracólica izquierda. El peritoneo cubre la cara anterior y lados del colon descendente y esta es considerada retroperitoneal. El sigmoides. El colon progresivamente se inclina hacia la línea media para continuarse con el colon sigmoide. El colon hace una especie de S antes de continuarse con el recto a nivel de S3. El mesocolon sigmoideo se relaciona por detrás con órganos de la cavidad pélvica como el uréter, el músculo piriforme y la arteria ilíaca interna.
La irrigación del intestino. La parte derecha del intestino grueso recibe ramas de la arteria mesentérica superior. A partir de la mitad del colon transverso, la parte izquierda recibe ramas de la arteria mesentérica inferior, como son la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas. La rama terminal es la arteria rectal superior. Las ramas de la mesentérica superior e inferior se anastomosan en el colon transverso. Drenaje del intestino. Las venas llevan un curso análogo al de las arterias y van a confluir en la vena mesentérica inferior, que se une a la esplénica y mesentérica superior para formar la vena porta hepática. Inervación del intestino. El sistema nervioso intrínseco está formado por el plexo entérico, que a su vez está constituido por el plexo submucoso de Meissner y el plexo mientérico de Auerbach. El sistema nervioso extrínseco está formado por las fibras parasimpáticas y las fibras simpáticas, lo cual las fibras parasimpáticas llevan al nervio vago y las fibras simpáticas se localizan en la región toracolumbar. Los ganglios linfáticos del intestino. Estos pueden encontrarse pequeños ganglios linfáticos o epicólicos. A lo largo del borde del colon transverso se ubican los ganglios paracólicos. A partir de estos son posibles 3 vías linfáticas: la vía derecha, la vía media y la vía izquierda. Recto y canal anal. El recto es el segmento terminal del tubo digestivo desprovisto del meso y alojado en la concavidad del sacro. Este mide de 12 a 15 centímetros. Es distensible y ancho, sin apéndices epiploicos. Se extiende entre el asa sigmoide y el ano. Su límite superior es en S3 y el límite inferior en la línea pectínea. Está formado por una musculatura lisa, una circular y una longitudinal. Las relaciones peritoneales. El recto superior está cubierto en la cara anterior y lateral. El recto medio en la cara anterior y el recto inferior no tiene cubierta. Relaciones anteriores. En la mujer se relaciona con el cérvix, la pared vaginal posterior, y en el hombre en la vejiga, las vesículas seminales, la próstata y el conducto deferente. Las relaciones posteriores. Estas están relacionadas con los vasos sacros medios y raíces del plexo medio. El canal anal es el extremo terminal y mide de 2 a 3 centímetros. Se halla en el surco longitudinal que divide la nalga. Está formado por la línea pectínea y es la unión mucocutánea. La mucosa o capa de revestimiento interno del ano tiene 3 partes: la glandular, la transicional y la escamosa. La escamosa va a continuar con la piel del perineo. El aparato esfinteriano del ano comprende 3 grupos musculares, los cuales son el iliococcigio, pubococcigio y los pubos rectales. Estos se completan hacia atrás con el músculo isquiococcigio. El aparato esfinteriano del ano está formado por el engrosamiento de las fibras musculares circulares del recto. El límite inferior de este músculo corresponde a la línea blanca de Hilton. El esfínter externo es voluntario, que comprende 3 grupos de fibras: subcutáneo, superficial y profundo. El elevador del ano forma un embudo insertado en la pelvis confluyendo hacia el recto. La irrigación del recto. Están irrigados por la hemorroidal superior, que es rama terminal de la mesentérica inferior, la hemorroidal media, que es una rama de la hipogástrica, la hemorroidal inferior, que es rama de la pudenda interna, y la sacra media, que es la rama inferior de la aorta. Este emite ramas de la parte inferior. El drenaje del recto está formado por las venas hemorroidales superiores, las medias y las inferiores. Las superiores están situadas a nivel de la submucosa de la porción del superior del canal anal. Estas desembocan en la vena mesentérica inferior. Las hemorroidales medias drenan la sangre de las proximidades del canal anal y desembocan en la vena hipogástrica. Las venas hemorroidales inferiores drenan la sangre del plexo hemorroidal externo en la porción inferior del canal anal a nivel de los márgenes del ano y van a desembocar en la pudenda interna y la vena hipogástrica. Podemos dividir el drenaje venoso rectal en 2 sistemas diferentes: el sistema hemorroidal superior, que drena en el sistema venoso portal, y el sistema de venas hemorroidales medias e inferiores, que son tributarias del sistema cava. Las venas hemorroidales superiores carecen de válvulas, por lo que un aumento de la presión a nivel del sistema portal repercutirá en ellas debido al gradiente de presión. Inervación del recto. Está formado por el simpático y el parasimpático. El simpático se conforma del plexo presacro o nervio hipogástrico, que a su vez da origen a los plexos pelvianos y que acompañan en su trayecto inicial a la hemorroidal superior, pero luego se separan.
El parasimpático está formado por el plexo sacro, que proviene del parasimpático sacro, y sus ramas se unen a los plexos pelvianos, que llevan el simpático, pudiendo lesionarse los nervios erectores en la resección abdominoperineal del recto. Los linfáticos del recto están formados por los lateralmente hacia abajo y vías cortas, lateralmente a lo largo de los vasos hemorroidales medios, en cada lado hacia los ganglios ilíacos internos, en la que corresponde a la pared lateral de la pelvis, hacia abajo, a través de los ganglios linfáticos pararrectales, en el dorso del recto y a lo largo de los plexos linfáticos, en la piel anal y perineal, los esfínteres anales y la grasa isquiorectal, para alcanzar a los ganglios inguinales. Las vías cortas están formadas por los ganglios de Gerota en la concavidad del sacro. Por último tenemos al peritoneo. El peritoneo es una cavidad en el epitelio simple de tejido conectivo. La función permite el sostén de las vísceras abdominales y su recubrimiento. El visceral está conformado por los omentos, ligamentos, mesos, recesos y cavidades peritoneales, bolsa omental y parietal. Luego tenemos lo que son los omentos, las porciones del peritoneo que se une a las vísceras huecas, a las vísceras macizas. Está formado por dos capas de peritoneo, una menor, que une la curvatura menor del estómago y a la primera porción del duodeno con la cara visceral del hígado. Luego tenemos el omento mayor, que une la curvatura mayor del estómago con el colon transverso, contiene las arterias gastromentales. Luego tenemos los ligamentos peritoneales, que este está conformado por el ligamento gastrohepático y va de la curvatura menor del estómago al ilio hepático. Forma parte del omento menor. El ligamento hepatoduodenal va del hilo hepático a la primera porción del duodeno. En su interior se sitúa el pendículo hepático, formado por la vena porta, arteria hepática común y el colédoco. Luego tenemos el ligamento frénico-cólico. Este ligamento es la reflexión del ángulo esplénico del hemidiafragma izquierdo. Luego el ligamento gastroesplénico, que va de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago a la cara inferior del diafragma. Luego el ligamento gastrocólico, que este va de la mitad inferior de la curvatura mayor del estómago al colon transverso. Posterior a esto sigue el ligamento gastrofrénico, que este va de la mitad superior de la curvatura mayor del estómago a la cara inferior del diafragma. Luego el ligamento falciforme, este va de la cara diafragmática del hígado a la pared abdominal. El ligamento coronario, que va de la cara diafragmática del hígado a la pared abdominal. El ligamento triangular, que este va de la cara diafragmática del hígado a la pared abdominal. Luego tenemos lo que son los mesos. El mesenterio es una doble lámina de peritoneo que envuelve a las asas intestinales del yeyuno, ilio y las fija a la pared abdominal del abdomen. La raíz se fija en L2 a la articulación sacroiliaca derecha y dentro de esta a las láminas transcurridas de los vasos mesentéricos. Luego tenemos el mesencolon transverso, que es una doble lámina de peritoneo que envuelve al colon transverso y divide las vísceras en supramesocólicas e inframesocólicas. El mesocolo sigmoide, que fija el colon sigmoide a las paredes posteriores, el vértice se sitúa en relación al ureter izquierdo y luego vienen los procesos o excavaciones, que son zonas más declives del peritoneo. En el hombre, los recesos rectovesicales de 1 a 3 anteriores de la cara superior del recto y la base de la vejiga. Los recesos prevesicales. En la mujer, el receso es el recto uterino y recto uretrovesical. Luego viene lo que son los espacios. Los espacios supramesocólicos tenemos el espacio subfrénico inmediato, que este se localiza entre el diafragma y el fondo gástrico. Estos incluyen el espacio anterior del segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo y el espacio prehisplénico, que este rodea el vaso, separando parcialmente la pretocólica izquierda porque esto contribuye a contener los abscesos subfrénicos izquierdos. Los espacios subhepático izquierdo o recesos gastrohepáticos. Estos se localizan entre el segmento lateral y el estómago. Este espacio subfrénico izquierdo está separado del espacio subfrénico derecho por el ligamento falciforme. El espacio prehepático derecho. Este espacio subfrénico derecho localizado entre la superficie hepática y el diafragma a la derecha. Espacio subhepático derecho. El espacio subhepático se divide a su vez en anterior y posterior. El anterior situado inmediatamente posterior a la porta y comunicado con el saco menor a través del foramen epiploico. Y el subhepático posterior, que es la bolsa de Marisson, que es el espacio más declive del abdomen.
El saco menor o transcavidad de los epiplones. Este está situado por detrás del epiplón menor, posteriormente está limitado por el aumento, a la izquierda se encuentra limitado por más epiplones, su límite posterior del páncreas comunica a la derecha con los rectos de la cavidad peritoneal a través del foramen epiléptico y el hiato de Wilson. Los espacios inframesocólicos. Los espacios inframesocólicos, el mesenterio del intestino delgado divide el espacio inframesocólico del derecho del izquierdo. Las correderas parietocólicas, derecha e izquierda. El receso intersigmoideo, que este se sitúa bajo la superficie del colon sigmoide, donde puede acumularse líquido o implantes metastásicos. Retroperitoneo. Es el espacio anatómicamente limitado por delante por el peritoneo parietal y posteriormente por la fascia de los músculos psoas y cuadrado lumbar y la atraviesa el lumbar. 3 compartimientos: perirrenal, pararrenal anterior y pararrenal posterior. El perirrenal constituye al riñón y a las suprarrenales limitado por delante con las fascias de Gerota, por detrás con las fascias renales posteriores. Se puede continuar por la línea media. El pararrenal anterior contiene el colon ascendente, también el descendente, posterior del duodeno y el páncreas. Limita anteriormente con el peritoneo posterior y posterior a las fascias de Gerota. Lateralmente las fascias de lateroconal, de la fascia de Gerota y posterior. Pararrenal posterior limita por las fascias renales posteriores y las fascias transversales. Estas contienen grasas y se comunican por el espacio infrarrenal y el espacio extraperitoneal pélvico. Esto sería todo en cuanto a la anatomía del aparato digestivo. Muchas gracias.